Justicia de la Ciudad de México. Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo tenemos tan normalizado? Bueno, Yoli, Leonardo, muy buenas noches. Yo creo que esa normalización de aquello que es irregular procede de varias fuentes. Hay una que es subcultural o pseudocultural, que supone que la historia de España y que la historia previa a la de España y la colonial ya involucran un tema de corrupción naturalizado. Hay otra que es la constante impunidad respecto de los delitos y una tercera que está relacionada con ella en la medida que el ciudadano no asume que tiene derechos plenos que puede reclamar para combatir la impunidad, pues esta es permitida y también la corrupción relacionada con la extorsión que ustedes están mencionando. Así que cuando menos tenemos tres fuentes de origen para esa naturalización que sostenemos en el Consejo Ciudadano debe terminar de manera definitiva. Doctor Guerrero, gracias, buenas tardes. A mí me preocupa y lo comentamos, esto es un monstruo pues de mil cabezas, donde no sabemos en verdad ni dónde empieza, pero mucho menos dónde va a terminar. Y eso es una situación que pues va creciendo, como dicen, y no sabemos hasta dónde. Déjeme darle algunos datos que son muy ilustrativos de esto que se acaba de mencionar. Las encuestas del ENVIPE, que acaba de salir la más reciente en el 2020 y la del 2018, así como los datos del Consejo Ciudadano, nos indican que el 92% de los intentos de extorsión, primero, se involucran en el teléfono celular. Solamente un 8 o 7% tiene que ver con la presencia material de la extorsión. Esto implica que si nosotros, como es el caso del Consejo Ciudadano, aplicamos o desarrollamos una actitud de denuncia a través, por ejemplo, lo que tenemos nosotros, la herramienta de una app que se llama No Más Extorsiones, ahí tenemos registrados 171,000 teléfonos celulares desde donde se ha intentado la extorsión. Entonces, la aplicación elimina prácticamente esa amenaza. Y la que tiene que ver con la extorsión presencial, sea de este volumen, como ustedes lo indican, en las calles, en el control de la vía pública, y la otra también puede ser combatida, pero para eso hay que tener datos y hay que verbalizarlos y construirlos en una narrativa frente a las autoridades, por lo cual es indispensable pues reportar. En este caso el Consejo Ciudadano tenemos una línea y un chat de confianza, un WhatsApp, que es 55 55 33 y 55 33, que han resultado muy eficaces para combatir aquí y ahora ese tipo de extorsión. Ahora, hablábamos acerca del monto que debemos tener en el bolsillo como ciudadanos, que ya incluso lo hacemos dentro del presupuesto para que se lleven la basura, para que nos dejen estacionar. Sin embargo, existen otros ejemplos que van mucho más allá, que ya nos ponen en riesgo como ciudadanos, que si no pagamos ese dinero puede costarnos incluso la libertad, la vida o la de nuestros seres queridos. En este sentido, ¿qué se puede hacer y más o menos a cuánto asciende el golpe en este sentido a través de las extorsiones? El golpe económico. Bueno, hay cuando menos 9 de cada 10 de estos individuos que dicen pertenecer a organismos delictivos de alta peligrosidad, que son muy notorios, que los medios de comunicación hablan de ellos, 9 de cada 10 de esas llamadas o presencias son blofeos, son falsas. No es cierto que pertenezcan a esas organizaciones, pero algunos grupitos de 2 o 3 personas utilizan para extorsionar. Eso hay que establecerlo y dejarlo claro. Así que hay que serenarse, hay que asumir que tarde o temprano nos va a tocar un intento de extorsión, porque hay entre fraude y extorsión al año 10.4 millones de tentativas de fraude, y hay que decirlo también, 93% fracasan. En la Ciudad de México fracasan el 96%, pero el otro tiene éxito y sigue siendo muy numeroso. En cuanto al monto, sí hay desde la mayoría de las extorsiones, hablemos de 5 de cada 6, ocupan un gasto que va de los 2,000 a los 4,000 pesos y ocurren una vez, cuando menos una vez al año. Doctor Guerrero, a veces es un poquito difícil serenarse, más cuando estas bandas de criminales pues van cambiando el modus operandi de extorsión. Es decir, usted comentaba, es cierto, la mayoría son vía telefónica, pero también van cambiando, digamos, las estrategias de tratar de convencer a la gente de que suelte dinero, de espantarla cada vez más. Van cambiando la estrategia y no solamente la extorsión telefónica, hay muchos otros modus operandi. Es correcto, pero precisamente por eso en el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital nacional, junto con su gobierno, el Consejo Ciudadano, donde habemos empresarios, activistas, periodistas, abogados, notarios, etcétera, junto con el gobierno de la doctora Sheinbaum, nosotros impulsamos el combate a un tipo de extorsión que es el gota a gota, conocido por todos. Eso fue al inicio del año 2019. Entonces, lo que hacen los organismos delictivos es tratar de descalificar todo esfuerzo de denuncia.
y así lo intentaron con Claro. ese esfuerzo que se realizó, pero es lo más pertinente y lo más útil. Así que nosotros sí recomendamos, por ejemplo, lo que hacen algunos empresarios y nos lo han compartido. Cuando viene una grabación que amenaza o una voz que amenaza, ellos mismos la graban con otro teléfono celular y como las voces no están distorsionadas, sirve para ser integrado en una cadena de auxilio que establecimos con la autoridad local y federal a integrarse un banco de voces donde puede eventualmente localizarse a esa persona que con mucha frecuencia también participan de otros delitos. Así que sí se puede y hay que impulsar la denuncia. Para concluir, ¿cuál es la diferencia entre la extorsión y los actos de corrupción? Bueno, básicamente la extorsión está definida en el Código Penal y en el Código Nacional en términos de que la extorsión es un intento, para decirlo de manera coloquial, de forzar a otro para que entregue parte de su patrimonio, sobre todo mediante una amenaza verbal o física. Esa es la extorsión. Y en el caso de corrupción hay muchas variedades. Básicamente implica hacerse de algo que es público para beneficio privado. Ese sería el principio general. Entonces, son delitos muy distintos, tienen que ver con conductas penalizadas muy distintas. De todas maneras, contra el fraude, contra la extorsión y contra la corrupción, sí es posible colaborar. También el Consejo Ciudadano tiene un área, una mesa específica que combate la corrupción policial y ya ojalá tengamos oportunidad de hablar de eso en otra ocasión, pero por lo pronto está ahí nuestro número 55 55 33 55 33, gratuito todo el día. Es el doctor Salvador Guerrero. Gracias por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias. Hasta luego.